Cursos BCI. Introducción a Erdas Imagine y Geomedia. Con ustedes, Marta Villanueva, directora comercial de BCI, bufete de soluciones integrales y capacitadora certificada de Hexagon Geospatial. Y sin más, comenzamos. Ok. Antes de salir, antes del break para la comida, mandamos a correr el proceso de RGB encoding. Como resumen, nada más, el RGB encoding es tomar el color de una imagen, de una fotografía, y transferirlo a una nube de puntos. Y aquí podemos ver el resultado. Lo que vemos en este caso, ¿sí? En la imagen de la izquierda, más bien en la ventana de la izquierda, es la nube de puntos original. En medio tenemos la imagen que usamos para transferir el color a la nube de puntos. Y a la derecha vemos el resultado. Noten cómo sigue siendo una nube de puntos a la cual le podemos modificar algunos de los parámetros, pero sigue teniendo la información de elevación. De hecho, si yo cambio aquí a ver la información de elevación, pues es exactamente la misma, nada más que ahora ya tenemos también la información de RGB y entonces ya podemos discriminar los elementos. Esto es de utilidad cuando hacemos la clasificación, por ejemplo. Cuando yo quiero clasificar la nube de puntos, este tipo de codificación RGB me ayuda para discriminar la vegetación de los edificios, por ejemplo. Entonces, es más práctico. Sí, Marisol, Francisco, no se preocupen, está muy bien. No hay ningún problema para que se conecten en un solo equipo. Muy bien, entonces este debe ser el resultado que debieron obtener de la nube de puntos. ¿Sí? ¿Alguien tuvo algún problema, alguna pregunta? Marta, una pregunta. Sí, En claro. las nubes de puntos, ¿qué tipo de correcciones se le tiene que hacer o ya conforme te las da el sensor LIDAR las puedes utilizar? Bueno, no, el postproceso de los datos del LIDAR es muy particular. Por ejemplo, los equipos Leica vienen con un software particular para hacer el postproceso de los datos LIDAR. Depende, los LIDARes Optec tienen también su propio sensor. Hay otros softwares que son específicamente para proceso de nubes de puntos obtenidas por LIDAR y para hacer, por ejemplo, modelado de CADs y ese tipo de funciones. Entonces, en realidad aquí nos abocamos a la parte geoespacial, a lo que tiene que ver con con los componentes, diría, tradicionales, ¿sí? Para GIS, para generación de modelos de elevación digital, para modelo hidrológico, ese tipo de cosas. Por ejemplo, este tipo de imagen, si lo fuéramos a utilizar para un modelado hidrológico, tendríamos que quitarle la vegetación, por ejemplo. Y entonces son como para hacer un modelado de inundación y ver, por ejemplo, qué zonas se podrían inundar en esta zona. Ese tipo de análisis son más comunes que se realicen en este tipo de plataformas, que es lo que hace la herramienta de Hexagon. Gracias. Claro.
Vamos a hacer otro ejercicio antes de pasar a algunos de los otros ejercicios que tenemos pendientes para esta tarde. Quisiera cerrar. Vamos a cerrar estas ventanas. Y vamos a abrir un archivo que se llama powercorridor.las. Lo tienen en el mismo directorio, ¿sí? Donde tienen todas las demás nubes de puntos que hemos estado usando, el número 11, Point Cloud Data. En este ejemplo, lo que quisiera que hiciéramos es un perfil lineal y que podamos aprender a hacer algunas mediciones, ¿sí? Este perfil, si lo vemos con un poco más de, perdón, esta nube de puntos, si la vemos con un poco más de detalle, si ustedes se acercan un poco, van a poder empezar a ver que hay líneas de transmisión en esta zona. Voy a tener que hacerlo un poquito más grande quizá. ¿Sí? ¿Se alcanzan a ver esas líneas? Esas son las líneas de transmisión. Y pasan sobre diferentes zonas de vegetación. ¿Sí? Qué raro que se vean tan chiquitas. Aquí se pierde un poco con la vegetación. Aquí no tenemos información RGB, entonces esta es la zona donde está la subestación y aquí está en esta área la línea de transmisión. Entonces, quisiera que hicieran un perfil rectangular para poder ver, un perfil lineal, perdón, en lugar de un perfil rectangular, para poder ver la zona. Voy a tratar de mostrárselas en 3D, ¿sí? Ahí tal vez alcanzan a verlo un poquito mejor. Aquí ya me puedo acercar. Voy a hacer más chico los puntos. Ahí se ve mejor, ¿sí? Ahí alcanzan a ver la línea de transmisión, ¿verdad? Vamos a tratar de hacer un perfil lineal que pase por toda esta zona de el perfil, o sea, por la zona lineal de esta instalación. Entonces, más o menos es por aquí, es esta zona de aquí hasta aquí abajo, ¿sí? Entonces, voy a seleccionar, en lugar de Rectangle Profile, vamos a seleccionar Polyline Profile. Y esta, en lugar de generar un cuadrado, me permite generar una línea, ¿sí? Entonces voy a empezar desde aquí, por ejemplo. A ver. Es como desde aquí. Desde aquí, aquí, ya sí. Por la disposición que tengo yo, me la puso en vertical. Si a ustedes les salió eso, pueden venir aquí a Grid Layout y ya entonces la pueden ver. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos viendo aquí? Noten cómo en el perfil, ¿sí? Tengo la línea, este es todo el recorrido de la línea y después tengo una cajita.
la cajita, la parte lateral de la cajita, ¿sí? O sea, este sentido largo es este, ¿sí? Esta es la parte lateral del perfil y esta es la parte de frente, ¿sí? Este es esta, ¿sí? El sentido más corto. Entonces aquí yo puedo ver que con estas dos vistas pues tengo una zona de vegetación que parece que está muy cerca, pero aquí veo que pues hay una cierta distancia. Si está cerca no sabemos qué tanta distancia tiene, pero lo vamos ahorita a revisar. Y aquí veo toda la línea. Y esto es importante porque aquí tenemos una opción de animación, ¿sí? O sea, este desplazamiento sobre el perfil va a permitir que esta cajita se mueva con una cierta velocidad sobre el perfil. Entonces aquí yo le puedo dar play exactamente como en un equipo de sonido y ahí ven cómo la cajita se va moviendo tanto en el perfil como de lado y de frente, ¿sí? Y aquí vemos cómo va recorriendo específicamente alguna zona del perfil, ¿sí? Cuando llegue a alguna zona que me interese evaluar, ¿sí? Por ejemplo, ahí le doy pausa, ¿sí? Y aquí digo, bueno, aquí me da la impresión que esta zona sí está muy cercana ya a la línea de transmisión. Vamos a hacer una medición, ¿sí? Entonces aquí yo selecciono, ¿sí? El perfil frontal que sea más donde esté el rasgo que quiero medir. Y aquí está esta herramienta que se llama Measure Profile. Y Measure Profile permite que yo pueda medir en cualquier ventana, ¿sí? Aquí me dice, vas a medir en la ventana frontal, ¿sí? Entonces aquí yo digo, bueno, quiero saber cuál es esta distancia que tengo aquí. Y bueno, aquí ya me dice, tienes 2.7 metros, ¿sí? Ya hay una variación de elevación. No, perdón, tienes una distancia de 3.21 metros y tienes una variación de elevación de 1.60, ¿sí? Aquí me dice cuál fue mi Z de inicio y aquí cuál fue la Z de término, ¿sí? En las dos mediciones, ¿sí? Esta longitud es la longitud que tenemos aquí, digamos en horizontal, ¿sí? Puedo seguir avanzando hasta llegar a otra zona que me interese medir, ¿sí? Si quiero eliminar alguna medición, aquí la selecciono y la elimino, ¿sí? Aquí puedo seguir avanzando y puedo medir en cualquiera de las dos, en cualquiera de las dos vistas. Por ejemplo, si yo quisiera saber, déjenme avanzar un poco más hasta esta zona, ¿sí? Aquí, por ejemplo, si yo quisiera conocer esta distancia, ¿sí? De el terreno hasta la línea de transmisión, noten cómo abro una nueva ventana de medición, que es la ventana de lado. Esta es la ventana de frente, esta es la ventana de lado, y aquí voy a medir del terreno hasta donde está el cable, ¿sí? Oh, caray, ¿qué pasó? A ver, algo hice mal. Ahora sí. No tengo distancia, ¿sí? No tengo longitud porque no medí de forma horizontal, ¿sí? La altura es de 17.8 y la distancia es la misma porque medí en, eh,
digamos que en vertical, como si fuera un nadir, no fue una diagonal como en este caso. ¿Sí? Entonces, de esta forma podemos ir revisando todo el recorrido que nos interese monitorear qué afectaciones podría tener la línea en el caso, por ejemplo, de vegetación. Aquí veo que este árbol está bastante lejano, pero si quiero medir la distancia, pues también puedo medir aquí y ver cuál es la distancia, digamos, en altura que tiene del árbol hacia la línea de transmisión. Muy bien. Esta es la forma en que podemos hacer mediciones en perfil. Si pueden tratar de hacer ese ejercicio y me dejan saber en caso de que tengan algún problema o alguna pregunta. Muy bien. Al igual que en el ejercicio anterior, cuando hicimos el perfil rectangular, aquí pueden cerrar el perfil con la misma herramienta. Vamos a desplegar ahora una nube de puntos derivada a partir de un proceso de autocorrelación de imágenes a partir de fotografías aéreas de alta resolución. Esta es una mina y se utilizaron imágenes de una cámara DMC, es una cámara fotogramétrica digital de 12 micras de tamaño de píxel. Entonces el modelo es muy detallado. Vamos a utilizar este modelo para hacer algunos cálculos de volúmenes de esta zona, pero quisiera aprovechar también este modelo para mostrarles una cuestión. Los datos de nubes de puntos, recuerdan, se pueden desplegar como nube de puntos o como raster. Cuando los desplegamos como raster, lo que sucede es algo como esto. Voy a cerrarlo y lo vuelvo a abrir. Esta es una rasterización de la nube de puntos, ¿sí? La diferencia es que esta, ¿sí?, se despliega como una imagen. Aquí vemos Panchromatic. Y esta es una nube de puntos y por tanto la puedo ver tanto en 2D como en 3D. Y la puedo visualizar de esa manera para los diferentes análisis que yo quiera realizar o que necesite realizar, ¿sí? Esto no lo puedo hacer con un archivo imagen, por lo que me preguntaban hace un rato de cuáles eran las diferencias entre un raster y una nube de puntos. Un raster es 2D y una nube de puntos siempre es 3D, ¿sí? Por ejemplo, aquí me gustaría medir algunos de estos montículos, ¿sí?, de material y ver cuál es el volumen de material que tenemos aquí. Esto lo podemos hacer de una forma muy concreta, ¿sí?, utilizando la nube de puntos, y con el modelo de elevación digital no es tan directo, ¿sí? Entonces, vamos a acercarnos a una zona aquí.
acercarnos a una zona que queramos medir. Por ejemplo, esta que tenemos aquí. Voy a hacer un poco más grande el punto para que podamos ver. Y noten cómo aquí tenemos una serie de herramientas. Déjenme abrir esto un poco más. Volumetric Analysis. Aquí, en la sección de análisis volumétrico, aquí nosotros podemos utilizar un polígono en shapefile o puedo digitalizar de forma manual el área que me interesa visualizar o calcular, ¿sí? Por ejemplo, aquí, como yo no tengo un shapefile de esta zona, voy a digitalizar aquí de forma manual estas áreas y todos los puntos que estoy digitalizando tienen una elevación además de una posición. Entonces, una vez que yo hago esto, esto se toma como una línea de rasante y aquí yo puedo hacer el cálculo del volumen para esa zona. Y me va a generar un reporte en un archivo vectorial que vamos a poder analizar. Por ejemplo, aquí me está diciendo que toda esta zona que generé tiene una longitud, es decir, un perímetro de 165 metros, es un área de 1684 metros cuadrados y el corte, ¿sí?, es todo lo que está de la línea de rasante para arriba, ¿sí? Es lo que vemos en color rosa. Y el relleno es todo lo que está de la línea de rasante para abajo, ¿sí? Si yo lo quiero ver con un poco más de detalle, este es el resumen, ¿sí? Puedo venir aquí a Volumetric Analysis Detail y entonces selecciono, a ver, ¿cuál es el área más grande de corte? Por la forma como hice el polígono, por ejemplo, noten como va aquí arriba, no separé estas zonas, ¿sí? Entonces, no sé cuánto es todo este, cuánto es este, cuánto es este. Puedo ver los que están separados, por ejemplo, aquí tengo un pedacito, aquí tengo otro pedacito, eso es un relleno de 27 metros cúbicos y así sucesivamente. Voy a borrarlo para volverlo a hacer, ahora sí, cortando en la zona donde puedo dividir los montículos, ¿sí? Por ejemplo. Y ahora voy a volver a realizar el cálculo. Esto me debería separar esas zonas, ¿sí? Bueno, aquí esta zona se une, ¿sí? Pero si vemos, por ejemplo, aquí, esta zona de volumen es de 871 metros cúbicos. Esta otra es más grande porque están estas juntas, pero yo puedo seleccionar el área así como la vimos. Podemos tener específicamente las áreas que vamos a medir y entonces obtener los volúmenes de una forma mucho más rápida. Entonces, hay varias operaciones, como les comentaba, que ustedes pueden hacer con las nubes de puntos. Para las operaciones con nubes de puntos es muy importante que utilicen estas herramientas. Por ejemplo, si van a reproyectar una nube de puntos, utilizan esta herramienta, no utilizan el Reproject Raster. Si van a clasificar una nube de puntos, utilizan esta herramienta de Classify. Si van a mezclar más de un archivo de nube de puntos,
lo hacen con merge. Este combina varios archivos en uno solo. Aquí tengo un ejemplo de eso que les puedo mostrar. Y ese es muy interesante porque les va a dar una idea de qué tan grande puede ser puede ser un archivo de este tipo. ¿Sí? Ok. Entonces, si lo van a cortar, utilizan split. Esto es para separarlo. Pero si quieren hacer un subset, por ejemplo, como lo hicimos con las imágenes, o sea, cortar un pedazo específicamente, un área que yo quisiera, entonces utilizan este subset de aquí. Esto es muy importante porque estos algoritmos están diseñados para que el dato de entrada sea una nube de puntos y el dato de salida sea también una nube de puntos. Entonces, por eso es recomendable que usen ese tipo de archivos. ¿Sí? Miren, por ejemplo, esta nube de puntos que tenemos aquí. No, me equivoqué de archivo. Perdón. Ok, esta es una nube de puntos. Quisiera que vieran cuántos millones de puntos tiene esta nube de puntos. Esta tiene 222 millones 46.218 puntos. Es un barrido de LIDAR, son 11 barridos de LIDAR que están aquí en estas líneas, ¿sí? Y todo el merge completo pesa más de 6 gigas, ¿sí? de esta nube de puntos. Entonces, aquí pueden ver con un poco más de detalle qué características tiene este archivo. Este es un formato especial comprimido de nube de puntos, por eso vemos con tanto detalle la línea de transmisión, la vegetación, etcétera, ¿no? Este es un formato nativo de Hexagon que se llama HPC, que es Hexagon Point Cloud. Es una nube de puntos, un archivo especial de nube de puntos. Y bueno, aquí pueden ver, esta es una característica de que fue un dato de LIDAR. Aquí pues obviamente no hubo respuesta del LIDAR en esta zona de este puente que vemos aquí, pero aquí pueden ver el tipo de datos que se obtienen con este tipo de dispositivos. Este es un ejemplo de México, de una zona de Veracruz, por donde pasa esa línea de transmisión. Entonces, por esto son diferentes estos tipos de datos y se deben procesar con esas herramientas que están, por así decirlo, dedicadas para ese fin. Muy bien, vamos a ver la sección de procesamiento de datos del terreno. ¿Sí? Quisiera que viéramos un poco de la herramienta de preparación de datos, principalmente porque está enfocada a datos del terreno, y veamos algunos procesos de análisis topográfico, por ejemplo, curvas de nivel y cálculo de pendientes. En su directorio de Terrain Preparation Tool es el número 14, se llama 14 Terrain Prep Tool Data.
La herramienta de preparación de datos del terreno tiene varios fines. Si ustedes vienen aquí a la pestaña de terreno, ¿sí? Y le dan clic aquí a esta herramienta que se llama Terrain Prep Tool, van a ver que en realidad es una tablita, es una interfase de procesamiento. ¿Qué podemos hacer aquí? Bueno, para empezar, esta herramienta nos permite integrar múltiples fuentes de datos de elevaciones y conjuntarlas en una sola, ¿sí? Por ejemplo, yo aquí puedo adicionar diferentes tipos de datos. Por ejemplo, puedo poner TINs, puedo poner archivos en formato raster, en formato LAS, en formato vectorial, ¿sí? Shapefile, e integrarlos en un solo archivo, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver dos datos que tenemos aquí en su directorio, ¿sí? Aquí tengo estos dos datos del terreno, tengo este modelo de elevación que está obtenido a través de un par estereoscópico ASTER, ¿sí? Este AST GTM2, y tengo otro que se llama Yosemite DTM, ¿sí? Y noten como este está un poco más o mucho más detallado que el anterior, ¿sí? Entonces, si yo quisiera combinar, ¿sí?, estos dos datos, la manera correcta de hacerlo sería a través de la herramienta de Terrain Preparation Tool, ¿sí? Podría también utilizar datos que fueran adyacentes. ¿Recuerdan? Como si fuera un mosaico. Si aquí yo tuviera DEMs que fueran adyacentes, también los puedo unir con esta herramienta. No solo puedo enriquecer una zona de un DEM de esta manera, sino que también puedo hacer datos adyacentes. Si aquí tuviera, por ejemplo, la hidrología con valores de elevación en cada vértice de las líneas, también los podría utilizar, ¿sí? Okay, entonces vamos a ver cómo adicionamos estos datos a la herramienta de Terrain Preparation Tool. Déjenme mostrarles aquí. Venimos aquí y adicionamos. Vamos a ir a nuestro folder número 14. Seleccionamos las imágenes. Ah, sí, aquí está. Rasterdem. Estaba buscando IMG, pero no es Rasterdem. Y de aquí voy a seleccionar, ¿sí?, Yosemite Dem. Okay. Vamos a adicionar aquí y vamos a seleccionar ahora el TIFF. Okay. Aquí me manda un mensaje, ¿sí? El DEM, ¿sí?, que está tratando de adicionar, ¿sí?, no tiene definida elevación, información de elevación. Si tú le das clic, asumimos que el datum vertical y las unidades verticales son las mismas que la aplicación espera. De otra forma, utiliza la herramienta de metadatos
para definir la información correcta de este DEM y vuelve a intentarlo, ¿sí? Voy a decirle aquí que no, ¿sí? Que no lo haga porque sí quiero mostrarles ese detalle. Este que fue el primero que adicionamos, si ustedes se fijan, aquí viene una pestaña que dice Elevation Info. O sea, este DEM está preparado para hacer información de elevación, ¿sí? Sabemos cuál es el esferoide, cuál es el datum, cuáles son las unidades. Estas son las que esa herramienta de Terrain Preparation Tool me está diciendo. ¿Son las mismas? ¿Estás seguro que son las mismas? Y si por otra parte vemos el metadato de esta herramienta, de este archivo TIFF, aquí veo que este tiene un TIFF info, ¿sí? Pero no tiene un elevation info. ¿Sí? O sea, es un modelo de elevación digital, o más bien es un TIFF que está almacenando datos de elevación, pero no está identificado como un modelo de elevación digital. Entonces, puedo usarlo así como está. Aquí vemos que este es WGS84, ¿sí? Podemos asumir, en cambio no, este es GRS 1980, nada 83. Podemos asumir que son iguales o podemos hacer una transformación. Aquí yo puedo no tengo manera de asignar la fuente de elevación para esta imagen, ¿sí? Puedo cambiar la información de elevación, ¿sí? Y decirle cuál es, siempre y cuando la conozca. Pero si asumimos que está en WGS84, entonces la forma correcta de hacer esta operación sería un cálculo de datum vertical. Entonces necesitaría venir aquí a Recalculate Elevation Values, ¿sí? Y mira, nos dice nuevamente que el archivo TIFF no tiene datos de elevación. Hay que adicionarle en el metadato los datos de elevación y ya entonces hacer la transformación. Por eso es muy importante que ustedes sepan si cuáles son las referencias verticales de los datos que están utilizando. Si esto lo hicieran en un mosaico normal, por decir algo, pues es 2D. Jamás se enteran si los datos verticales están tomando en cuenta o no, ¿sí? Esto es simplemente explicativo. No vamos a hacer un cálculo de datum en este momento. Voy a adicionar el archivo TIFF, ¿sí? Y le voy a decir que sí, que los datos son los que espera la plataforma, ¿sí? Otro punto importante, este es un warning nada más, no es un error, es un aviso. Dice que no tiene definido los valores de no data. Esto es algo muy importante también en un DEM, porque en un DEM el 0 puede ser un valor perfectamente válido, ¿sí? A nivel del mar, ¿no? Y no necesariamente ser un valor de no data. Los valores de no data también se definen en la herramienta de metadatos y hay pues como convenciones. A veces se utiliza un valor muy grande, ¿no? 75.655, una cosa así, para diferenciar, ¿sí? Que esos valores corresponden
a los no data y no el 0. En este caso, me está avisando, no hay un valor de no data definido, por default vamos a usar 0. ¿Quieres continuar con el valor de no data asignado a 0? Le voy a decir que sí. Y ya entonces, ya me adiciona mis dos elementos. Noten cómo aquí me dice que los datos son de tipo punto, o sea, porque estoy leyendo la información de cada píxel como un punto. Si yo adiciono un archivo LAS, esto lo voy a poner simplemente como referencia, si yo adiciono un LAS, también lo reconoce como puntos. Si adiciono un TIN, entonces aquí puedo tener la posibilidad de tener point más breakline. ¿Sí? Ok. Este simplemente lo puse como referencia, este no lo vamos a utilizar. Podemos utilizar de manera integrada cualquiera de estos datos que tenemos aquí que tenga valor de elevaciones y que yo desee utilizar para generar un modelo de elevación digital más detallado. ¿Sí? Ese es el objetivo de esta herramienta. También puedo tomar un DEM y generar otro tipo de archivos. Por ejemplo, fíjense como aquí tengo la opción de split, tengo la opción de generar una superficie o tengo la opción de mezclar, de hacer un merge de archivos DTM. Entonces, en este caso, vamos a utilizar esta opción de merge. Aquí me dice no vamos a definir un LTF. Este archivo es diferente. A ver, debería ser un IMG. ¿No? Si está correcto. A ver. Bueno, vamos a poner aquí. Esta herramienta por lo general la utilizo para generar un TIN, pero aquí debería activarme la opción para generar un DEM. Vamos a ponerle Yosemite Merge. Y este va a ser un IMG. Ok. Aquí en Settings, ok, sí estaba bien. Perdón, una disculpa. Cuando ya le dan el nombre, ya nos da los settings correctos. Vamos a dejar el valor de 10 por 10 para el tamaño del píxel. Y aquí podemos ver las características de la referencia horizontal y vertical. Vamos a decirle aquí OK para generar el archivo. Esta es una manera de hacerlo, ¿sí? Directamente con solo para generar el archivo raster. Cuando seleccionamos aquí la opción para generar una superficie, tenemos la posibilidad de, además de rasterizarlo, ¿sí? Aquí yo puedo escoger si quiero generar un DEM o si quiero generar las curvas de nivel de esa zona, ¿sí? Entonces tienen esas
tienen esas opciones. Vamos a ver el resultado. Y noten cómo pues se ve incluso hasta diferente, ¿sí? Por la diferencia de la proyección de origen entre uno y otro. Vamos a hacer vamos a desplegar este modelo como relief. Esa es una parte del ejercicio. A ver. Este proceso lo vimos el primer día. ¿Sí? Recuerden, el relief es una opción que nos permite ver con mayor detalle el relieve del terreno, pero con base en la iluminación. Digamos que lo vemos así. Y vamos a acercarnos a la zona donde adicionamos los datos nuevos, ¿sí? Entonces aquí podemos ver cómo se veía el DEM antes, ¿sí? Y aquí están los datos que adicionamos, ¿sí? Ahí se ve hasta el detalle del río. Y muy seguramente ese detalle antes no se apreciaba aquí en el DEM anterior. Voy a desplegarlo también como Shade Relief, simplemente para que lo podamos apreciar un poco mejor. Aquí pueden ver cómo se veía, ¿sí? Y cómo se ve. Ahora voy a poner la iluminación en las mismas condiciones, lo más parecido. Aquí pueden ver. Así se veía antes y así quedó ahora. Pero cubre toda el área, ¿sí? Entonces, de esa forma se pueden trabajar de forma adecuada con los modelos de elevación. También podemos crear, como les decía, archivos TIN o superficies, ¿sí? Por ejemplo, de la nube de puntos que yo les mostraba de la mina, podemos rasterizarla aquí y podemos crear también las curvas de nivel. Vamos a hacer ese proceso de crear las curvas de nivel. La parte raster ya se las mostré en ese archivo, pero veamos cómo pueden generar las curvas de nivel a partir pues, prácticamente de cualquier tipo de archivo, pero vamos a utilizar el LAS. Ok, vamos a cerrar aquí. Esto también lo pueden salvar como un proyecto. En este caso yo le voy a decir que no lo salve. Y cerramos todas las ventanas. Bien, entonces lo que vamos a hacer es tomar este archivo LAS y vamos a generar las curvas de nivel a partir de este archivo, ¿sí? Es una zona de una mina, entonces hay muchas áreas
muchos desniveles pues interesantes que se pueden representar aquí. Entonces vamos a seleccionar nuevamente Terrain Preparation Tool. Si en algún momento ustedes, vamos a suponer que están aquí y no se acuerdan, oye, ¿en qué pestaña estaba la herramienta que se utiliza para las curvas? Bueno, pueden venir aquí a Help y le ponen aquí Terrain. Y aquí les dice todas las diferentes herramientas que están disponibles. Si yo le pongo aquí Terrain Prep, aquí me muestra todas las herramientas y me dice en dónde está. ¿Sí? Está en el tab de el terreno. ¿Sí? En el tab de terreno es donde está la herramienta de Terrain Preparation Tool. Entonces puedo venir aquí y la selecciono. Vamos a adicionar nuestro archivo LAS, que es el corte de la mina, ¿sí? Es este query subset, y lo adicionamos, ¿sí? En este caso es un solo archivo, entonces no tenemos que hacer nada más. Vamos a seleccionar ahora la opción de generación de superficies. Aquí yo podría generar al mismo tiempo el DEM y las curvas, ¿sí? Pero en este caso voy a generar únicamente las curvas. Un favor, antes de hacer este proceso, si pudieran venir por aquí a preferencias y aquí en buscar, busquen Contour. Caray, es... Hay un parámetro para la generación de datos vectoriales que define la cantidad de vértices que puede tener un archivo de curvas. Tal vez lo estoy buscando en el equivocado. A ver, Contour. Aquí está. Miren, si ustedes seleccionan aquí en preferencias, no es. Aquí está. Si ustedes seleccionan Imagine Preferences y empiezan a escribir aquí el término que están buscando, les empieza a dar diferentes opciones, ¿sí? Este es el parámetro que ustedes necesitan. Maximum Shapefile Size for Contour Generation en megabytes. Si esto está directamente relacionado con la cantidad de vértices que pueden tener las curvas de nivel, entonces si el archivo de curvas de nivel pesa más de 50 megas, lo va a separar. Van a tener, en lugar de un solo archivo, 2, 4, 25, varios archivos. Entonces yo lo que hago por lo general es que esto lo pongo al máximo, que si mal no recuerdo es 1500. O sea, 1,5 GB. Yo lo pongo al máximo. Es muy raro que un archivo de curvas sea tan denso que sea más grande que esto, ¿sí? Pero eso me abrevia el no tener que estar generando archivos pequeñitos, ¿sí? Esto no viene en su manual. Esto es parte de, pues ahora sí que de los tips de procesamiento que van a ir aprendiendo conforme usen la herramienta. Lo salvan, salvar y cerrar.
No recuerdo si este archivo lo llegaba a dividir en dos, inclusive, por la zona, pero pues es preferible tenerlo, ¿sí? Entonces, vamos a decirle que vamos a generar las curvas de nivel. Y aquí nos va a generar un archivo, vamos a llamarle curvas Q de la mena, o mena, ¿sí? Mena a secas, mena C, curvas de la mena, ¿ok? Ahora, podemos generar un archivo en formato 3D shapefile o shapefile 2D. Aquí la diferencia es que en la geometría pues haya un valor de elevación. Voy a decirle cuál va a ser el intervalo de las curvas y aquí hay tres parámetros que ustedes pueden utilizar para generar un archivo de curvas mucho más correcto, ¿sí? O eh, más estándar en términos cartográficos, ¿sí? Por ejemplo, este suavizado de curvas, si ustedes le dicen alto, pues obviamente le va a poner más vértices a las curvas. Van a pesar más, pero van a ser más curvas, más suavizadas. Es conveniente remover las curvas que tengan menos de cierto tamaño para que no les queden ahí muy pequeñitas. Aquí les dice remueve las curvas menores a 1 metro. Esto va a depender del tipo de dato que estén manejando. Aquí hay mucho nivel de detalle. Podrían, yo creo, ponerle hasta 5 metros para que estuviera un poco más generalizado. En su manual les dicen que lo pongan a 1 metro. Y remueve las curvas cerradas que tengan un área menor a 1 metro cuadrado. Eso es para evitar las pequeñas islitas que están ahí, es una piedrita, o sobre todo aquí en estas zonas, ¿no? Que hay muchas zonas muy pequeñitas que tienen mucho detalle. El modelo pueden también generalizar el resultado utilizando estas herramientas. Pueden después correrlo eh, con otras opciones, ¿sí? Muy bien. Entonces, aquí nos piden que lo corramos directamente con estas opciones. De hecho, les piden que utilicen un nivel de suavizado medio. Yo la voy a poner en alto para ver si hay alguna diferencia, ¿sí? Y aquí le decimos OK. Y entonces va a empezar a generar las curvas. Miren, aquí generó 8 tiles de procesamiento. En función a la cantidad de datos, va generando esa cantidad de divisiones. Entonces, por eso es importante manejar ese parámetro de el tamaño de los archivos de curvas de nivel. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok, aquí ya terminó mi proceso. ¿Qué tipo de archivo genera el cálculo de volumen en la nube de puntos? Un archivo shapefile, Shannon. Es un archivo shapefile de reporte. O sea, me reporta para el polígono que se haya definido. Me reporta el volumen en metros cúbicos, bueno, dependiendo de las unidades que tenga mi nube de puntos, en metros cúbicos, de relleno o de corte. Gracias, Marta. Claro.
Vamos a UAMEX. Miren, aquí me creo un solo archivo y lo desplegamos. Son muy poquitas. Ah, ya sé qué pasó. Sí, le puse intervalo de 5, pero yo creo que le debía haber puesto aquí un intervalo un poco más grande. Bueno, perdón, más pequeño. Sí, voy a volver a correrlo rápidamente. Le voy a poner MENA, curvas, MENA, para generarlo nuevamente y le voy a poner aquí un intervalo de 1 metro. Y nuevamente, sí, voy a quitar de 5 y de 5. Ok, es que quedan bien poquitas, quedan bien poquitas curvas porque el intervalo es de cada 5 metros. Es para fines representativos, pero bueno, mientras procesa, quisiera mostrarles cómo una vez que ustedes tienen su archivo de curvas, ¿sí? Pueden, ahorita lo vamos a poner sobre la nube de puntos, pero quería mostrarles cómo aquí pueden seleccionar una simbología, por ejemplo, con base en la altura y ponerle, no sé, 5 clases. Y entonces ya vemos en color, estas zonas en azul son las curvas que están más profundas, no, perdón, las más profundas son estas de color magenta y las más altas son estas en color rojo. ¿Sí? Okay. Voy a cerrarla. Esta, no voy a salvar la simbología y la voy a poner aquí. Ahí ya la pueden ver, ahí están las curvas en color rojo sobre la nube de puntos. Pueden hacer eso también en su equipo y ahorita revisamos el resultado que obtenga a cada metro. Ya va en el tile 6, entonces ya casi termina. Ok, ahora sí, ya terminó. Vamos a abrir el archivo. Le puse curvas MENA. Noten como este tiene muchas más curvas. Y voy a hacer la opción de dividirla por altura en unas 10. ¿Sí? Entonces aquí podemos ver el nivel de detalle. Voy a apagar estas y voy a poner estas. ¿Sí? Ahí la podemos ver. Ya las curvas más detalladas. ¿Sí? Hacer estas un poco más anchas. Ahí vemos en rojo las que se generaron primero y más delgaditas las otras. ¿Sí? La nube de puntos desde luego nos da mucho mayor nivel de detalle, entonces pues ahí depende de cuál es el resultado que ustedes quieran obtener. Muy bien. Básicamente esa es la forma como se utiliza la herramienta de Terrain Preparation Tool. Quisiera ver algunos temas más relacionados con el modelo del terreno. ¿Sí? Entonces, vamos a cerrar este. Le vamos a decir que no salve ninguno de los archivos.
y vamos a abrir nuestro hay dos directorios que ustedes pueden utilizar para la clase, por así decirlo, de análisis topográfico. Bueno, de hecho, desde aquí, desde Point Cloud hasta el 16, el 11, el 14, el 15 y el 16 tienen que ver con datos del terreno. Esta parte de relieve topográfico, si ustedes recuerdan, el sombreado de relieve es una forma de desplegar los datos, ¿sí? Yo tengo aquí este modelo de elevación digital y cuando lo despliego por default en escala de grises, ¿sí? Bueno, lo veo de cierta manera, con cierto nivel de detalle, y cuando lo despliego como relieve, puedo ver mayor nivel de detalle. Si ustedes despliegan este TIFF y ven que sale esta indicación de problema, lo más seguro es que sean las pirámides. Entonces, calculen por favor las pirámides para que ya no tengan ese problema de despliegue y lo vuelven a desplegar, ¿sí? Entonces, el sombreado de relieve, como comentábamos, es una opción de visualización, ¿sí? Pero también puede ser un archivo que ustedes generen, ¿sí? Voy a desplegarlo en este momento porque lo que ustedes necesitan para desplegar el archivo o para generar el archivo de sombreado son justo estos parámetros. ¿Con qué parámetros quiero ver mi archivo de sombreado? Les voy a mostrar cómo pueden generar este archivo de sombreado de forma permanente y cómo también podrían generarlo con color, ¿sí? Este es ya digamos la visualización. Entonces, para generar este archivo como un sombreado tenemos dos opciones. Tenemos Shade Relief y tenemos Painted Relief. Entonces, puedo generar aquí esta opción que sea Shade Relief. Y aquí tengo que decirle cuál es mi archivo DEM de entrada, cuál va a ser mi archivo de relieve de salida. Perdón, aquí me equivoqué de archivo. Voy a poner Yosemite Relief. Y aquí le tengo que dar los parámetros, ¿sí? Si yo quisiera ponerle una imagen de sobreposición, lo podría hacer, ¿sí? Noten como aquí puedo sobreponer una imagen, ¿sí? Entonces, lo que necesito son estos datos. Para que yo cree exactamente este efecto, tengo que ponerle un azimut de 80.5, una elevación de 41, 43. La luz ambiental es la misma, no le estoy exagerando ni la escala ni la intensidad. Cuando exageramos la escala, tiende a verse más pronunciado, como si las alturas fueran mayores de lo que son en realidad. A lo mejor en ciertos contextos pues tiene sentido, pero aquí es simplemente de visualización, ¿sí? Y aquí le digo OK. Y entonces este archivo yo ya no lo tengo que desplegar en Relief. Este archivo ya voy a poder venir, abrirlo y ya va a estar en sombreado de relieve, ¿sí? ¿Ven la diferencia? Este es pancromático y este es Relief. Este consume más memoria, por eso notan que cuando me acerco a veces toma un poquito más en desplegarse. Y este ya existe como un archivo e incluso tiene ciertas zonas donde hay mayor nivel de detalle.
¿sí? Voy a ponerlo todo a la misma escala. Y aquí pueden ver cómo este archivo tiene ciertas zonas donde hay mayor nivel de detalle, ¿sí? Al momento de ver los elementos. Y este ya es un archivo final que ya existe. Ustedes pueden hacer diferentes combinaciones con el archivo de sombreado, ¿sí? Por ejemplo, otra característica que ustedes pueden realizar es el sombreado con un relieve de color, ¿sí? Vamos a generar un tipo de visualización del terreno que se llama Level Slice. El Level Slice lo que hace es que tomamos nuestro archivo de DEM, ¿sí? Y vamos a generar una serie de clases de elevaciones, ¿sí? Vamos a agrupar nuestras elevaciones en un cierto número de clases, que son estas, el número de bins. ¿Sí? Vamos a ir a nuestro directorio y le voy a poner Yosemite Level Slice. Aquí lo único que le tengo que definir es el número de bins, que le voy a dar el máximo, que es 256, y lo voy a procesar. Este archivo, ¿sí? Yo podría hacer esto directamente con el modelo de elevación, como generar un mapa ipsográfico, pero tengo muchos más datos. Lo que estoy haciendo con el Level Slice es generalizar un poco la información para que sea más fácil representarla como un mapa ipsográfico. Entonces, tiene también la ventaja de que se va a desplegar por default como pseudocolor. A diferencia de nuestro archivo DEM, que se desplegaría como escala de grises y estaría haciendo un truco desplegándolo como pseudocolor para darle simbología, ¿sí? Entonces, ya una vez que lo tengo como pseudocolor y con muchas menos clases que las que tendría con todos los diferentes valores de elevación que tiene el modelo del terreno, yo entonces ya puedo venir aquí a la tabla de atributos y noten, en lugar de tener, no sé, 1500 columnas, 1500 renglones, por ejemplo, de los diferentes valores de elevación que yo tenga en el modelo, aquí tengo mis 256 valores. O si le puse 25, 25. ¿Sí? Entonces, en términos de manejo, es mucho más práctico. Lo que voy a hacer aquí para generar un mapa de forma muy rápida es venir aquí a Table y seleccionar esta opción de colores. Colores me permite generar un mapa donde yo pueda generar una rampa de color. Por ejemplo, en azul. Y le doy Apply. Y entonces la veo de esta manera, por ejemplo. Le puedo decir que ecualice las áreas. Y entonces la veo un poco más... más distribuida, ¿sí? Si es aquí por valor, veo una alternativa, y si es por áreas iguales, o si cambio el modelo de color, también obtengo un resultado diferente. Entonces, básicamente aquí es qué resultado quieren ustedes obtener.
y también qué rango de color quieren utilizar. Por ejemplo, yo aquí puedo utilizar este. En su manual les piden que utilicen este rojo con el gris para generar este tono. Y yo aquí nada más le voy a poner esto en negro para que sea más práctico, ¿sí? A lo mejor este lo hago un poco más oscuro, quizá. Aquí ustedes pueden ver, definir ya qué resultado es el que les funciona mejor, ¿sí? Aquí le voy a decir que lo cerramos y voy a salvar esta tabla de simbología, ¿sí? Sí. Y ahora voy a utilizar esta herramienta, este archivo para generar o combinarlo con mi archivo de sombreado. Esto lo hacemos aquí en terreno, Painted Relief. Es prácticamente la misma interfase, ¿sí? Pero aquí, no, perdón. Aquí no utiliza la imagen. Sí les genera un sombreado en color, pero están en función a los valores del DEM, ¿no? Para usar exactamente esta imagen, tengo que usar Shade Relief y decirle que aquí utilice una imagen. Voy a utilizar mi archivo TIFF y voy a escribir el resultado. Quedamos que era Yosemite Relief Color. Ok. Y recordemos, vamos a ponerle los mismos parámetros. 80.5 de azimut del sol, 43.1 y todo lo demás igual. Esta parte es importante. El tipo de sobreposición es pseudo color para que tome los datos que ya guardamos de nuestro level slice. Y cerramos y aquí le decimos OK. Okay. Y entonces aquí pueden ver la diferencia con el archivo simplemente como relieve, ¿sí? Aquí es relieve, aquí es solo el archivo con color y este es con el relieve en color, ¿sí? Ahí. Básicamente es el sombreado, colorizarlo. Este sirve mucho para cuando uno está haciendo cierto tipo de reportes para algún proyecto. Entonces, estas herramientas son prácticas para la presentación de ese tipo de elementos, aunque también vamos a ver que en la parte de visualización 3D, tener este tipo de insumos, pues es muy práctico, ¿sí? Hay un proceso más que quisiera que generáramos antes de ver la parte de 3D, que es la pendiente. Utilizando este mismo archivo de Yosemite, vamos a calcular las pendientes de esta zona, ¿sí? Para esto vamos a utilizar la pestaña de Terrain, y aquí hay
diferentes tipos de cálculos que se pueden hacer, desde visibilidad, pendiente, aspecto. El aspecto es la orientación que tiene la pendiente. En este caso, nosotros vamos a calcular únicamente la pendiente. Voy a seleccionar aquí nuestro archivo de Yosemite Den y en el archivo de salida vamos a indicar que sea Yosemite Slope. Y aquí básicamente lo que tengo que indicarle es en qué unidades quiero mi pendiente. ¿La quiero en porcentaje? ¿La quiero en grados o la quiero en porcentaje? En este caso la voy a poner en porcentaje y le voy a decir aquí que OK. Básicamente es todo. Recordemos que la pendiente es una función de la variación de la elevación en función a la distancia, ¿sí? Cuando la elevación varía muy bruscamente en una distancia muy corta, pues tenemos una pendiente muy accidentada. Y estas zonas donde hay, por ejemplo, estas de aquí. Y cuando tenemos pendientes más suaves, cuando tenemos poca variación de elevación en distancias largas, pues tenemos pendientes más suaves. Voy a cerrar esta ventana del relieve, digamos, dinámico, y voy a dejar únicamente esta para desplegar aquí los datos de pendiente que ya se calcularon. Cuando desplegamos por primera vez los datos de pendiente, dado que son pancromáticos, ¿sí?, por default me los despliega en escala de grises. Yo les voy a sugerir que aquí lo pongan como pseudo color, para que podamos aplicar una simbología a los datos y entonces los podamos analizar, ¿sí? Una vez que los desplegamos, vamos a desplegar la tabla de atributos y aquí tenemos los diferentes valores de pendiente, ¿sí? Desde 0%, hasta 199%, que es en realidad la pared, ¿sí?, como si estuviera vertical, que deben ser estas zonas de la orilla, ¿sí? Entonces, esta zona de 0 son las zonas planas, ¿sí?, 100%, que si vemos hay algunas, y también estas zonas del centro, ¿sí?, donde pasa el río, ¿sí?, ahí tenemos una zona de pendientes planas. Y tenemos las otras zonas donde ya tenemos pendientes más pronunciadas. Entonces, voy a seleccionar todo lo que no sea 0, o sea, de 1 en adelante. Y voy a aplicar aquí también la función de colors. Aquí en tabla seleccionamos la opción de colors y nuevamente le voy a indicar que me aplique una rampa de color de azul a rojo en mi set de datos. Si yo le doy aquí a aplicar, aquí voy a hacer un ajuste de áreas iguales. Aquí las zonas que vemos en rojo son las zonas de pendiente más accidentada. Podemos aquí ver que son realmente zonas muy accidentadas, porque de 50% en adelante ya es una pendiente muy accidentada, y aquí las de 50% están saliendo en verde, ¿sí? O sea, estas zonas de aquí ya son accidentadas, ¿sí? Pero esta combinación nos permite ver todas estas zonas con mucho mayor detalle.
Entonces, voy a dejarlo así, simplemente para fines de visualización. Aquí esto se podría recodificar inclusive. Este archivo, ustedes podrían decir, yo quiero volver todas las pendientes de 1 a 10. La pendiente 1, ¿sí? O sea, pendiente de 1 a 10%, pendiente de 10 a 15%, o sea, pueden hacer esas recodificaciones ya específicamente con los datos, dependiendo de lo que vayan necesitando, ¿sí? Voy a salvar mi tabla, sí, porque vamos a ver un poco utilizando este modelo de elevación digital de visualización 3D. Aquí ustedes pueden ver, este es un módulo que también tienen ustedes disponible como parte de su paquete educativo. Aquí vamos a ver en esta zona donde dice Add Views. Si ustedes seleccionan aquí Add Views, noten cómo dice Create New 2D View y Create New 3D View. Esta opción de vista 3D es una vista tridimensional de despliegue dinámico. Denle clic aquí a Create New 3D View. Ah, qué extraño. Yo no la tengo. Caray. Bueno, ustedes sí les debe abrir esta vista. Yo no tengo este módulo. Entonces yo lo voy a hacer estático, ¿sí? Yo lo voy a hacer estático, pero ustedes lo pueden hacer dinámico. A ustedes sí les debe haber abierto esa ventana. Entonces aquí lo que voy a hacer es abrir una nueva ventana. Voy a abrir el modelo de elevación digital. Okay. Y aquí tenemos dos opciones. Noten cómo crear vista 3D. Este es el módulo dinámico que les comentaba, ¿sí? Y aquí tenemos una herramienta que se llama Image Drape. Este Image Drape es una herramienta más básica, no es tan avanzada como la que ustedes pueden utilizar, que es dinámica. Aquí la pueden ver, aquí yo puedo tener una visualización del terreno, mientras que ustedes pueden moverse dentro de este terreno de forma mucho más dinámica. Yo tengo que mover estos controles para poder ver el terreno en 3D, ¿sí? De esta forma. Y ustedes lo pueden hacer dinámicamente con su cursor, ¿sí? Pero básicamente estaríamos viendo casi lo mismo. Aquí voy también a modificar el nivel de detalle. Yo aquí puedo incrementar el nivel de detalle del DEM. Y si notan, aquí ya veo mayor nivel de detalle en el DEM que estoy representando, ¿sí? Digamos que lo voy a dejar así. Lo voy a hacer un poco más grande. Y ahí yo ya puedo ver mi visualización, ¿sí?
Cuando ustedes tienen la opción de Virtual GIS, pues bueno, este tipo de visualizaciones es mucho más rápido. Ustedes pueden mover con su cursor y entonces este modelo se mueve de forma dinámica con con el terreno, como lo veíamos en la nube de puntos, ¿sí? Pero aquí no estamos usando una nube de puntos, sino que estamos usando el modelo de elevación directamente, ¿sí? A este modelo yo le puedo sobreponer cualquier otra imagen, ¿sí? Por ejemplo, mi imagen de relieve en color, se la puedo sobreponer y entonces ya puedo ver mi imagen con ese efecto de relieve, ¿sí? Y bueno, pues tener más detalle, ¿sí? O inclusive podemos ponerle el archivo de las pendientes, por ejemplo, para ver cómo están las pendientes en esta zona, ¿sí? Perdón, aquí no les estaba dejando ver. Voy a sobreponer aquí las pendientes, por ejemplo. Como pseudocolor. Y entonces aquí podemos ver ya, ¿sí?, las pendientes del 50% que comentábamos que están en verde y las pendientes ya muy accidentadas del más del 50% que están en naranja y rojo. Esto de sobreponer los archivos, ustedes lo hacen de la misma manera, así de la misma forma, pues tan rápido como lo vimos ahorita. Aquí simplemente abrir un archivo en la interfase de VirtualGIS. ¿Sí lo pudieron hacer? Les puedo abrir su pantalla. Si gustan, les puedo auxiliar directamente en su computador. Ya yo no había registrado que no tengo esa licencia en mi equipo. Perdón, a mí sí me abrió el 3D View, en donde dijiste, donde no te abrió a ti, Marta, pero no me salieron esas opciones, o no las pude encontrar, la de Position Parameters. No, lo que pasa es que en VirtualGIS son diferentes, ¿sí? Aquí te debe salir una ventana que dice VirtualGIS. Ahí no te va a salir aquí en la ventana, te sale aquí en el ribbon. No me acuerdo si dice VirtualGIS o dice 3D, pero te sale aquí arriba. Me refiero a que cuando añadí la vista, añadí la de crear nuevo 3D View. Ajá. Y sí me lo abrió. Uh-huh. Y ya, pero después los parámetros estos que tú sacaste, esos ya no supe de dónde salieron. Ya. Perdón, No, está bien. Excelente, Noel. ¿Tienes abierta tu ventana? Sí. Mira, vamos a hacer una cosa. Deja ver. Rubén, ¿nos harías favor de darle a Noel permisos para que pueda presentar su Perdón, pantalla? Marta. Claro. Perdón. Claro, Marta. Pero el problema es que yo tengo el Zoom, lo tengo en una máquina y el software lo tengo en otra. Ah, ya. Es que necesitaría ver tu pantalla para decirte. No se va a poder porque tengo dos computadoras al mismo tiempo. Ya. Mira,
lo más seguro es que cuando tú tienes esta tercera ventana, ¿sí? Te la va a abrir aquí, ¿sí? Te la va a abrir aquí la tercera ventana, ¿sí? Sí, Entonces aquí tú vienes y le dices abrir, ¿sí? Como si fueras a abrir cualquier archivo ok. y vas a seleccionar yosemite-dem.tif, Sí, ¿sí? eso ya lo hice. Seleccionas yosemite-dem.tif y te vas a la opción de Open. Déjame, voy a cerrar aquí todo porque es muy similar. A ver, Aquí, mira, tú abres aquí, seleccionas el DEM de esta forma, ¿sí? yosemite-dem.tif. Y perdón, aquí, Marta, ajá, esa ventana de Imagine Drape, o la que tienes acá, a la izquierda, esa no me aparece. Esa es la que no, no. esa a ti no te va a salir. Ah, ya. O sea, tú la tienes, pueden abrirla también, esa ustedes. Esa es la opción básica, o sea, 3D estático. Lo que tú vas a Ya. hacer en la ventana, olvídate ahorita de esta, Ok, ok. olvídate ahorita de esta. En tu ventana Sí, 3D, la que sí. dice aquí arriba Virtual GIS, Ajá. ¿sí? Tú le vas a dar aquí abrir y ahí seleccionas yosemite-dem.tif y aquí en Raster Options te van a salir 3 opciones. Te va a salir DEM, Raster Overlay y Virtual DEM. Ok. Eso te debería salir. A ver, voy a hacerlo. Mm, Raster Virtual DEM, sí, aquí está. Ok, muy bien. Entonces, Ahí le doy OK y ya la abro, ¿no? te dio por default Virtual DEM o DEM. Virtual DEM. Y Me tienes, dio DEM, luego Raster Overlay y Virtual DEM. pero ¿cuál tiene el puntito negro como seleccionado? El Virtual DEM. El Virtual DEM. ¿Y tienes activa la opción que dice Level of Detail o la tienes desactivada? Leve, a ver. No, es que no viene esa opción. O está en otro lado. Si no viene, entonces selecciona DEM. Ok. DEM. Y ahí aparecen otros parámetros. Exacto. Ok. Ujú. Ahí le doy OK. Puedes incrementar ahí el nivel de detalle a 50%, por ejemplo. Y le dices OK. Y eso ya te va a desplegar el modelo. Sí, ya lo hizo. ¿Ok? Sí, Ahora, si le das clic con el botón derecho dentro de la ventana de 3D, así como yo lo estoy haciendo aquí, Ajá. te va a salir un menú que dice Sí. Navigation. Sí, sí. Y hay una opción que dice Target. Target, OK. Ahí está. Selecciona Target. ¿Ya? Te debe haber salido una flechita, una crucecita roja en el centro de la Roja, ventana. al centro. ¿Sí? Ahora con Sí. tu cursor, selecciona la vista y muévela con el botón 1 del cursor. Sí,
sí se mueve, es dinámico la Es vista. dinámica, exactamente. Así es. Target es como un clavo, ¿sí? Ok. Donde sea que esté ese puntito rojo, va a ser tu punto de giro. Tú puedes dar doble clic en cualquier parte, o sea, yo le puedo dar doble clic Sí. aquí, doble clic aquí, y entonces te va a pasar el clavito Sí. a ese punto. O lo puedes Sí. dejar en medio. Sí, o lo puede poner uno en la orilla, sí, sí, sí lo hace. Donde tú digas, exactamente. Con el Perfecto. con el scroll del mouse, te puedes acercar y alejar también. Sí, sí se puede también. Ok. Ahora ya solo falta que le sobrepongas alguna imagen. ¿Sí? En este caso puedes usar la pendiente o puedes usar esta del, ¿cómo se llama? Voy a Del poner. sombreado en color. Lo único que tienes que hacer es venir aquí otra vez, así Sí. como estoy aquí. Bueno, a mí no aparece eso, pero lo abro en el de acá arriba. Ya lo hice y sí lo Sí, sobrepuso. sí, sí, así. Tú no tienes los menús aquí, tú los tienes ¿No? aquí arriba, Así exactamente. exactamente. Por eso Sí, me perdí hace rato, perdón. no, no te preocupes. La interfaz, pues obviamente es diferente. Sí. Ya le sobrepuse el relief, Ah, perfecto, perfecto, a color, el que hicimos a color hace un momento. correcto. Bien. Entonces, tienen toda una sección. Gracias, Marta, perdón. No, gracias a ustedes. Gracias, Noel. Tienen toda una sección, ¿sí? Aquí en sus datos que se llama Mission Planning Virtual GIS. Entonces, aquí tienen el tutorial. Entonces, pueden seguir el tutorial en PDF. Y aquí viene también el PowerPoint, ¿sí? Donde vienen todas esas instrucciones, todo esto que le acabo de decir a Noel, ¿sí? Aquí viene, ¿sí? Aquí viene cómo se ve la interfase y las opciones para que ustedes puedan desplegar, ¿sí? La herramienta, ¿sí? Aquí se ve, Scene se llama. La pestaña que van a ver en la interfase, ¿sí? Se llama Scene. Y este es los puntitos o la marquita que yo le decía a Noé que iba a encontrar eh, para mover la escena. Entonces, aquí tienen todas las indicaciones. Este es el target mode que le decía yo a Noé. Entonces, aquí tienen todas las indicaciones para poder practicarlo y también vienen los ejercicios, ¿sí? Y también los datos. Pueden adicionar modelos, por ejemplo, este modelo de árboles o de edificios o de desplegar vectores en 3D. Entonces, es realmente una herramienta eh, muy, muy interesante. Revísenla, por favor. Ya tienen los archivos. Los archivos están aquí. Es la carpeta número 20, Mission Planning Virtual GIS, Data y Tutorial. ¿Sí? El día de mañana vamos a seleccionar algunos temas, como les digo, avanzados para revisar, para que el viernes veamos la parte de GIS con Geomedia. Específicamente, me gustaría ver un poco de modelos gráficos y de detección de cambios, ¿sí? La parte de Machine Learning podemos ver qué tan avanzado vamos. Este ejercicio no es tan complicado, quisiera mostrárselos,
No es tan complicado, pero sí requiere de varios pasos. O sea, una vez que lo empecemos, utiliza varios modelos gráficos y tiene una secuencia que necesitamos llevar hasta el final para que ustedes vean el resultado, ¿sí? Y utiliza imágenes de mucha resolución, ¿sí? O sea, ese es el detalle con este tipo de datos, ¿sí? Aquí, esta es una de las imágenes que se utilizan en el proceso. Entonces, es un tema un poco más largo. Podemos verlo con mayor... con mayor detenimiento, necesitaríamos como que una sesión un poco más completa, y yo sí quisiera ver la parte básica de los modelos junto con detección de cambios. Quería mostrarles la otra imagen. Bueno, esta es una de las imágenes que usamos, y la otra es de un aeropuerto para poder extraer los diferentes tipos de aviones que tenemos en un aeropuerto. Entonces, voy a revisar los datos y pues por lo menos para mostrarles cómo pueden aplicar esas técnicas. No sé si tengan alguna pregunta adicional de lo que vimos el día de hoy. Marta, Sí. ¿ustedes como empresa tienen la forma de capturar datos LiDAR? No, nosotros no hacemos directamente vuelos fotogramétricos. Trabajamos en asociación con empresas fotogramétricas que se dedican a hacer ese tipo de trabajos cuando lo necesitamos. Realmente nosotros somos una empresa más de desarrollo, de desarrollo de aplicaciones, de soporte técnico, de consultoría GIS. No hacemos tanta producción cartográfica, a decir verdad. Pero si necesitan algún tipo de servicio, les podemos sugerir algunos de los partners con los que trabajamos. Muy bien, pues muchas gracias. Voy a hacer un resumen más o menos de lo que nos falta para que mañana lo podamos revisar, y yo les indique cuáles serían los temas y podamos ver cuáles son los que tienen más relevancia, o que los podamos cubrir al menos de forma general para que ustedes tengan la idea más completa de todo lo que tienen en estos materiales de los currículums. Muchas gracias entonces, que descansen y buenas tardes.